Algunos equipos dominan por un par de temporadas, otros inspiran con una buena generación de jugadores, pero hay un grupo muy selecto que va más allá del éxito, esos pocos que logran cambiar para siempre la forma en la que se juega su deporte. Equipos que no solo ganan, sino que dejan una huella imborrable. Los Golden State Warriors son uno de esos equipos. Durante muchos años, ser fanático de los Warriors era casi un acto de fe. Una franquicia que, salvo por unos pocos momentos aislados de gloria, transitaba el fondo de la tabla sin hacer demasiado ruido. Un equipo simpático, con camisetas lindas, pero que nunca estaba realmente en la conversación seria por el título. Hasta que todo cambió. La transformación no fue inmediata, fue lenta, inesperada, casi milagrosa. Una serie de decisiones, talentos descubiertos y apuestas arriesgadas fueron armando ladrillo por ladrillo una de las dinastías más impresionantes del deporte moderno. Nadie lo vio venir y quizás eso lo hizo todavía más impactante. Los Warriors pasaron de ser un equipo marginal a dominar la NBA con un estilo nunca antes visto. Triples desde cualquier parte, movimientos de balón hipnóticos y una defensa tan inteligente como agresiva. De un momento a otro, todos querían jugar como Golden State, y todos sabían que era casi imposible igualarlos. Pero lo más increíble no fue lo que hacían, sino cómo lo hacían. No tenían un Shaquille O'Neal aplastando rivales en la pintura, ni un LeBron James destruyendo a puro físico. Su jugador más importante medía 1,88 y parecía frágil. Su mayor arma era el tiro y su éxito la química. Fue una revolución silenciosa que terminó gritando más fuerte que nadie. Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, un trío que pasó de ser subestimado a convertirse en leyenda. Uno con el tiro más temido de la historia, otro con la mecánica más rápida y el tercero un genio defensivo con alma de líder. Nadie les regaló nada, lo construyeron todo desde cero. Bajo el mando de Steve Kerr, tomaron el básquet tradicional y lo desarmaron pieza por pieza. Ya no se trataba de jugar en la pintura ni de tener una superestrella que lo hiciera todo. Se trataba de moverse, pasarse la pelota, encontrar el mejor tiro. Y sí, tirar. Tirar mucho. Tirar de tres como si fueran dobles. Así nacieron los Warriors modernos. Un equipo que ganaba con estilo, pero que también sabía pelear cuando era necesario. Que humillaba a rivales con ráfagas de puntos, pero también defendía como un equipo de college y que, sobre todo, nunca dejó de ser fiel a su identidad. Pero para entender esta historia hay que ir más atrás, mucho más atrás, antes de Curry, antes de Durant, incluso de Klay. Hay que remontarse al origen, cuando la franquicia todavía se llamaba Philadelphia Warriors y un tal Wilt Chamberlain hacía historia en una época completamente distinta. Porque los Warriors no se construyeron en un año. Su legado está hecho de triunfos y derrotas, de ídolos olvidados, de jugadores legendarios y de épocas oscuras que casi los hunden para siempre. Cada etapa fue necesaria para que el fenómeno actual fuera posible. Esta es la historia de cómo un equipo pasó el anonimato a convertirse en el modelo a seguir. De cómo un grupo de jugadores desafiaron las reglas, cambiaron el juego y crearon una cultura única que todavía sigue viva. Una historia de perseverancia, visión y sobre todo de revolución. Desde el primero al último anillo, desde la decepción más grande hasta el regreso más inesperado. Vamos a recorrer a todos los capítulos que convirtieron a los Golden State Warriors en algo más que un equipo, en un símbolo de la nueva era del básquet. Y como todo buen viaje, este también tiene un punto de partida. Así que abróchate el cinturón, porque nos vamos al año 1946, cuando todo esto recién empezaba. Capítulo 1. Los orígenes. La historia de los Golden State Warriors arranca en 1946, cuando todavía ni siquiera existía la NBA como la conocemos hoy. Fundados como los Philadelphia Warriors, fueron uno de los fundadores de la BAA, la liga que luego se fusionaría con la NBL para formar la NBA. Ya desde su primer año dejaron huella, ganaron el primer campeonato desde esa nueva liga, liderados por Jeff Fulks, uno de los pioneros del tiro en salto. Era un básquet muy distinto, sin línea de 3 puntos ni reloj de posesión, pero los Warriors supieron destacarse. En 1959 sumaron al que sería uno de los jugadores más dominantes de todos los tiempos, Wilt Chamberlain, y una presencia imponente rompía todos los esquemas defensivos. En 1962, jugando para los Warriors, Wilt anotó 100 puntos en un solo partido, un récord que aún nadie ha igualado.
Fue un momento que quedó grabado para siempre en la historia del deporte y que puso a los Warriors en el mapa como los protagonistas de una de las hazañas más grandes de la NBA. A pesar del impacto individual de Wilt, el equipo no lograba convertir ese talento en títulos. Las finales se le escapaban y las tensiones internas eran constantes. En 1962, buscando un nuevo comienzo, la franquicia se mudó a California y pasó a llamarse San Francisco Warriors. La esperanza era que la mudanza les trajera una nueva etapa de gloria, pero lo que vino fue una larga travesía por el desierto del rendimiento irregular. Durante los años 60, los Warriors tuvieron momentos prometedores, pero no alcanzaban para competir seriamente. Wilt fue traspasado a los 76ers y, aunque jugadores como Nate Thurmond brillaban en lo individual, el equipo no encontraba estabilidad. Seguían siendo una franquicia interesante, pero lejana a la élite. Todo parecía indicar que los días de gloria habían quedado atrás, hasta que apareció un nombre que cambiaría esa percepción: Rick Barry. Barry era un jugador distinto, un alero explosivo, técnico, con una personalidad fuerte y una confianza inquebrantable. Tiraba los libres con una extraña técnica desde abajo, como una cucharita, pero lo más importante era su capacidad de anotar y leer el juego. Con él como líder, los Warriors comenzaron a transformarse, y en 1975 el cambio se hizo realidad. Ganaron su segundo campeonato, barriendo 4-0 a los favoritos Washington Bullets, en una de las sorpresas más grandes de las finales. Ese equipo del 75 no tenía grandes nombres más allá de Barry, estaba formado por jugadores, trabajadores sólidos, sin demasiado marketing, pero jugaban en equipo, con intensidad y creían ciegamente en su sistema. Fue una muestra de que se podía ganar sin superestrellas si había compromiso colectivo. Ese campeonato no solo rompió una sequía de 9 años, también redefinió lo que los Warriors podían llegar a ser. Sin embargo, el éxito fue breve. Después del título, Rick Barry tuvo problemas con la dirigencia, algunos jugadores clave se fueron y el equipo volvió a perder el rumbo. Entraron en otra etapa de mediocridad que se extendería por años. El campeonato del 75 se convirtió en un recuerdo glorioso, pero solitario. La franquicia quedó otra vez navegando en la mitad de tabla. Aún así, ese título se convirtió en parte esencial del ADN de los Warriors, una prueba de que, incluso en medio del caos, el equipo podía alcanzar la cima. El legado de esa etapa quedaría guardado como un faro lejano, esperando ser retomado, porque aunque la verdadera dinastía aún no había llegado, los cimientos ya estaban puestos. Capítulo 2. La era del olvido. Después del campeonato de 1975, los Warriors no pudieron sostener el éxito. Las decisiones dirigenciales erráticas, los problemas internos y la falta de continuidad hicieron que la franquicia cayera nuevamente en la mediocridad. A medida que avanzaban los años 80, los Warriors pasaban más tiempo fuera de los playoffs que dentro, mientras otras franquicias como los Lakers de Magic y los Celtics de Bird dominaban la liga y se llevaban todas las portadas. Golden State, en cambio, se convertía en una franquicia secundaria. Durante esa década hubo algunos destellos de esperanza, jugadores como Sleepy Floyd, que en 1987 metió 29 puntos en un solo cuarto de partido de los playoffs, o Chris Mullin, uno de los tiradores más puros de su generación, le dieron algo de identidad al equipo. Mullin, junto a Tim Hardaway y Mitch Richmond, formó en los 90 lo que se conoció como Run TMC, un trío ofensivo espectacular que jugaba a un ritmo frenético y que enamoró a los fanáticos, pero aunque el equipo era divertido, no lograba competir con los gigantes de la época. Run TMC duró poco. Richmond fue traspasado en una decisión polémica y nunca se logró reconstruir esa química. Los años 90 siguieron con altibajos, con algunos buenos jugadores como Latrell Sprewell o Chris Webber, pero siempre marcados por conflictos, lesiones o decisiones erradas de los directivos. La salida de Webber tras solo una temporada debido a un choque de egos con el entrenador Don Nelson fue un símbolo claro de lo mal que se manejaba la franquicia. Para fines de los años 90 e inicio de los 2000, los Warriors estaban totalmente perdidos. No solo eran un mal equipo, sino que se habían vuelto irrelevantes. Años y años fuera de los playoffs, elecciones del draft desperdiciadas, entrenadores que duraban una temporada. El equipo parecía condenado a la oscuridad permanente. El público seguía apoyando, pero cada vez con menos esperanza. Ser fanático de los Warriors era, nuevamente, un ejercicio de paciencia. Entre 1995 y 2006, Golden State no clasificó ni una sola vez a los playoffs. Fue una de las sequías más largas de toda la NBA en ese periodo. Jugadores como Antawn Jamison o Gilbert Arenas o Jason Richardson trajeron algo de emoción por momentos, pero nunca hubo un verdadero proyecto. Siempre faltaba algo.
Una estrella que se quedara, un técnico que durara, una idea a largo plazo. Todo era improvisación y frustración. Recién en 2007, después de 13 años sin postemporada, los Warriors tuvieron un breve renacer. Con el entrenador Don Nelson de vuelta y jugadores como Baron Davis o Stephen Jackson y Monta Ellis, el equipo logró colarse en los playoffs como octavo del oeste. Y ahí ocurrió una de las mayores sorpresas de la historia de la NBA. Eliminaron a los Dallas Mavericks, primeros del oeste y con el MVP Dirk Nowitzki, en una serie inolvidable. Fue el nacimiento de la frase "We Believe", un grito de guerra para una hinchada que no se rendía. Ese equipo de 2007 fue completamente mágico, pero efímero. Al año siguiente volvió la inestabilidad, las peleas internas y los malos resultados. La franquicia caía nuevamente en el pozo. Esa breve chispa de gloria no alcanzó para cambiar una cultura que hacía años estaba podrida desde adentro. Los fanáticos seguían creyendo, pero parecía imposible imaginar un futuro exitoso. Sin embargo, en medio de ese caos, algo estaba por cambiar. Porque en 2009, con la elección número 7 del draft, los Warriors tomaron a un joven flacucho de tobillos frágiles que venía de romperla en el college, pero que muchos no creían que pudiera triunfar en la NBA. Su nombre era Stephen Curry, y con él, aunque nadie lo sabía todavía, estaba comenzando la era más gloriosa en la historia de los Golden State Warriors. Capítulo 3. El nacimiento de una dinastía. En 2009, los Warriors eran poco más que una franquicia olvidada. Habían sido eliminados de los playoffs en 16 de las últimas 17 temporadas. La afición seguía estando ahí, pero no había ilusión, no había rumbo. Hasta que llegó él. Con la séptima selección del draft, Golden State eligió a un joven de rostro amable y físico frágil, Stephen Curry. Muchos lo consideraban demasiado pequeño, con tobillos de cristal y un estilo de juego que no encajaba del todo en la NBA física de ese momento. Pero esa elección, que parecía arriesgada, iba a cambiar la historia del básquet para siempre. Los primeros años de Curry en la liga no fueron fáciles. Sus problemas en los tobillos lo limitaron a pocos partidos por temporada, y muchos llegaron a dudar si alguna vez podría jugar una campaña completa. Pero detrás de ese cuerpo flaco había un competidor feroz, con una ética de trabajo obsesiva y una confianza en su tiro pocas veces vista. Con el tiempo fue encontrando su ritmo, y mientras él evolucionaba, los Warriors también comenzaban a construir un núcleo a su alrededor. En 2011 llegó Klay Thompson, una escolta con uno de los mejores tiros en suspensión de toda la liga. Luego, en 2012, seleccionaron a Draymond Green, un ala pivote, undersized, intenso, versátil, que sería clave en la identidad defensiva del equipo. También firmaron a Andre Iguodala, un veterano inteligente y generoso. Sin darse cuenta, los Warriors estaban formando la base de lo que se convertiría en una dinastía. Pero todavía le faltaba algo: un entrenador que entendiera cómo unir esas piezas. En 2014 la dirigencia toma una decisión clave. Despiden a Mark Jackson, un técnico que había ayudado a fortalecer el carácter del equipo, pero que no lograba dar el salto táctico. En su lugar llega Steve Kerr, un exjugador multicampeón con los Bulls y los Spurs, que traía una filosofía de juego fluida, veloz, centrada en el pase, el espacio y la confianza en el tiro exterior. Kerr entendió que tenía entre manos algo especial y les dio la libertad para brillar. La temporada 2014-2015 fue el despertar definitivo. Curry explotó, se convirtió en una superestrella no solo por sus puntos, sino por la forma en que los conseguía. Bombas desde el logo, triples en movimiento, step backs imposibles. Cambió la geometría del básquet. Klay lo complementaba con su frialdad asesina y Draymond, con su intensidad, defendía todas las posiciones. Los Warriors terminaron la temporada con un récord de 67 victorias y tan solo 15 derrotas, y Steve fue nombrado MVP. En los playoffs demostraron que no solo eran un equipo de temporada regular, superaron a Pelicans, Grizzlies y Rockets para llegar a las finales, donde allí los esperaba un LeBron James en su regreso a Cleveland con todo el peso mediático de su lado. Fue una serie intensa, física, pero los Warriors mostraron carácter. Kerr tomó una decisión clave: mandar a Iguodala como titular para marcar a LeBron. Esa movida cambió todo. Golden State ganó el campeonato en 6 juegos.
primer título en 40 años. La imagen de Curry lanzando al cielo su protector bucal, de Klay abrazando a su familia, de Draymond gritando con el trofeo en brazos, quedó tatuada en la memoria de los fanáticos. Era el fin de una espera eterna y el comienzo de una nueva era. Una era en que los Warriors no serían más el chiste de la liga, ni el equipo simpático que casi lo logra. Ahora eran campeones y lo mejor aún estaba por venir. Ese campeonato no fue un milagro. Fue el resultado de años de construcción inteligente, desarrollo paciente y una identidad clara. Los Warriors no solo ganaban, lo hacían con estilo, con alegría, con un básquet que enamoraba. En un deporte acostumbrado a la fuerza, ellos ganaban con fluidez, y en esa mezcla perfecta de talento, humildad y confianza se estaba forjando una dinastía moderna. Capítulo 4. El dominio total. Luego del título de 2015, los Warriors no se conformaron. En la temporada siguiente salieron con hambre de más y rompieron todos los récords. Terminaron con un histórico 73-9, superando a los Bulls de 96 como el mejor récord en temporada regular. Curry fue MVP unánime, el primero en la historia, y el equipo parecía imparable. Sin embargo, el final fue amargo. Tras liderar 3-1 las finales ante los Cavaliers, LeBron James y Kyrie Irving remontaron la serie en una hazaña que sacudió a toda la NBA. Fue un golpe durísimo que los dejó al borde del colapso, pero también los llevó a tomar una decisión que cambiaría el panorama de la liga. En el verano de 2016, Golden State sorprendió al mundo al fichar a Kevin Durant, uno de los mejores jugadores del planeta. La llegada de Kevin Durant provocó una revolución. Muchos lo acusaron de arruinar la competencia, pero la realidad era innegable. Los Warriors se convirtieron en una máquina casi imparable. Durant, Curry, Klay y Draymond formaban un cuarteto ofensivo y defensivo sin precedentes. Era básquet de otro nivel, de otro planeta. Y el resultado fue inmediato. Arrasaron en 2017 con un récord de 16-1 en playoffs y Durant fue MVP de las finales. En 2018 repitieron el título, aunque el camino fue más áspero, sobre todo en la serie ante Houston que los llevó al límite. Cuando llegaron a las finales, volvieron a dominar a LeBron y a los Cavaliers, barriéndolos 4-0. Kevin Durant, nuevamente, fue el MVP. El equipo jugaba con una química especial. Curry soltaba el ego, Kevin Durant asumía la responsabilidad, Klay era letal en silencio y Draymond seguía siendo el motor emocional. Era una dinastía moderna en su punto más alto, respetada por muchos, odiada por otros, pero sin duda admirada por todos. En 2019, la fatiga y las lesiones comenzaron a cobrar factura. Aún así, los Warriors volvieron a las finales por quinta vez consecutiva, algo que no se veía desde los Celtics de los años 60. Pero esta vez no sería como las anteriores. Durant se rompió el tendón de Aquiles en pleno regreso, Klay se lesionó el ligamento cruzado y aunque dieron pelea, los Raptors de Kawhi Leonard aprovecharon y se llevaron el anillo. Fue el fin de una era gloriosa, marcada por el dominio total y por un estilo de juego que cambió la forma de entender el básquet para siempre. La dinastía de los Warriors no solo se midió en anillos, se midió en cómo transformaron el juego, con triples, movimiento, espacio y confianza. Enseñaron que se podía ganar jugando con alegría, con química, con inteligencia. Capítulo 5. Caída, reconstrucción y redención. Después de las finales de 2019, la dinastía de los Warriors parecía haber llegado a su fin. Durant partió rumbo a Brooklyn, Klay Thompson se rompió el tendón de Aquiles tras un año de inactividad por una lesión en la rodilla y Curry también cayó con una fractura en la mano que lo dejó casi toda la temporada fuera. En cuestión de meses, el equipo más temido de la NBA pasó al fondo de la tabla. La franquicia que hacía temblar a toda la liga ahora veía los partidos desde casa en abril. Muchos pensaron que la historia había terminado, que lo de Golden State había sido una etapa brillante pero cerrada. Ese mismo año, Klay comenzó a prepararse para volver. El equipo sumó piezas como Andrew Wiggins, un ex número 1 del draft, que había sido criticado por no cumplir con las expectativas, y desarrollaron jóvenes como Jordan Poole y Kevin Looney. El núcleo original estaba de vuelta, pero acompañado por un grupo que tenía hambre de demostrar. Steve Kerr, una vez más, fue clave para crear una identidad colectiva. La paciencia y el desarrollo interno, rara vez premiados en la NBA moderna, empezaban a dar sus frutos. Y así, en 2022, los Warriors lo hicieron de nuevo. Con Curry en modo leyenda, Klay regresando como si nunca se hubiera ido, y un Wiggins rejuvenecido, Golden State volvió a las finales. Esta vez, frente a los Bolton Celtics, un rival joven, físico y hambriento, pero la experiencia y el corazón pesaron más. En 6 partidos, los Warriors se consagraron campeones por cuarta vez en 8 años. Curry por fin fue MVP de las finales, el único trofeo que le faltaba.
Fue un momento emotivo de lágrimas, abrazos y redención. Los Warriors resurgieron cuando todos lo daban por muertos y lo hicieron con la misma esencia que los hizo grandes. En una liga donde los ciclos suelen ser cortos, ellos volvieron a la cima, más humanos, más maduros y más legendarios que nunca. Capítulo 6. El futuro, la transición y el legado. Luego del título de 2022, los Warriors se encontraron en una nueva etapa, la del equilibrio entre seguir compitiendo y construir el futuro. El núcleo campeón seguía intacto, pero el tiempo pasaba. Curry tenía ya más de 35 años, Klay no era el mismo físicamente y Draymond comenzaba a mostrar signos de desgaste. Mientras tanto, la liga se llenaba de nuevas potencias. Los Nuggets de Jokic, los Celtics consolidados, los Suns con Durant y Booker. Golden State ya no era el equipo que marcaba el ritmo. Era uno más en la pelea, intentando mantenerse vigente en una NBA cada vez más feroz. La temporada 2023 fue turbulenta. Problemas internos dañaron la química. El equipo tuvo altibajos, fue irregular fuera de casa y terminó siendo eliminado en semifinales del oeste por los Lakers de LeBron. Fue una derrota que dolió no solo por el resultado, sino porque encendió las alarmas. ¿Estábamos viendo el fin definitivo de una era dorada? Ya no se trataba solo de anillos. Lo que está en juego ahora es cómo se escribe el legado. Curry, con su carisma y humildad, ya es un ícono cultural. Cambió la forma de jugar el básquet, inspiró a una generación entera de tiradores y demostró que se puede ser dominante sin ser físicamente imponente. Los Golden State Warriors no solo cambiaron el básquet, cambiaron la manera en que lo sentimos. Con tiros imposibles, juego en equipo y una mentalidad inquebrantable, nos mostraron que la grandeza se construye día a día, con pasión y dedicación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la dinastía que marcó una era. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con otros fanáticos del básquet. En Desde el Drible seguimos creciendo juntos, contando historias que nos acercan al juego que amamos. Nos vemos en la próxima.